Capítulo 4, versículo 16, entonces, a partir de allí vamos a leer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano y a quien ha visto, y a Dios a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Seguimos en el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios, en estas palabras del apóstol Juan. Pueden tomar asiento, por favor. A lo largo de la historia, en la antigüedad, estamos hablando, los fieles de cada religión reflejaban a sus dioses. Los fieles eran iguales a sus dioses. O diríamos que era a la inversa en los pueblos antiguos. Levantaban un dios que se asemejaba a ellos, que eran parecidos a ellos. Adoraban a dioses que se asemejaban a sus conductas. Tal cual ellos concebían a Dios, se comportaban. O tal cual se comportaban ellos, creaban un dios a su imagen. Es decir, si era un pueblo violento, agresivo, guerrero, militarista, adoraban un dios violento, agresivo, que exaltaba la guerra. Eso se ha visto, algún pueblo indígena aquí en América Latina, antes de la llegada de Colón. Es decir, había un pueblo que conquistaba, que era muy sanguinario, que constituyó un imperio, sojuzgaba, mataba a sus rivales y adoraban a un dios justamente violento que requería sacrificios humanos. Ellos mataban gente conquistando y su dios también requería la muerte de personas, hacían sacrificios humanos. O la cultura griega también es parecida. Ellos eran muy disolutos, muy livianos en su conducta, con baja moralidad, y adoraban a dioses que justamente tenían inconductas, una baja moralidad, que se peleaban entre ellos, que reñían entre ellos, que había discordia de hijos, matrimonio, familias. Conforme a la disolución en que vivían los griegos, sus dioses eran semejantes. También eran muy livianos en su conducta. Y nosotros los cristianos, como cristianos, también reflejamos a Dios en nuestra vida. Nos tenemos que parecer a Dios. Pero este reflejo que nosotros damos de Dios como cristianos y tenemos que dar de Dios, depende del conocimiento que tengamos de Dios. Depende del conocimiento que tenga cada cristiano de Dios, de la vivencia que tenga de Dios en su vida. Es el reflejo que damos. Si uno de pronto, para que entendamos esto, si uno de pronto se crió con la idea de un Dios muy estricto, castigador, reprendedor, excesivamente justo, que está allí controlando lo que uno hace, de pronto va a transmitir en su conducta y en su vida eso, ¿no? La excesiva disciplina, el temor al castigo, la rigidez, va a ser muy rígido en su conducta, porque ha concebido a un Dios en esa forma. De la misma forma, aquellos que ven en Dios un bonachón, que todo lo perdona, que es tolerante, que recibe todo, que aguanta todo, que va a perdonar todo, que es todo amor, en su conducta pueden reflejar esto también.
Es decir, son perdonadores, amplios, tolerantes, aguantan todo, todo está bien, todo es paz y amor para ellos. Es decir, hay que tener un buen conocimiento de Dios para reflejarlo bien. Hay que conocer verdaderamente a Dios, quién es, para poder reflejarlo adecuadamente. Y hay indicadores en la palabra de Dios, indicadores justamente de cuánto conocemos realmente a Dios. Hay señales que nos dicen, ¿no? Hay allí una evaluación que podemos hacer de cuánto realmente conocemos a Dios, si lo conocemos bien, de cuán profunda es nuestra vivencia de Dios, nuestra relación, nuestra comunión. Hay indicadores que demuestran si efectivamente lo conocemos, si realmente estamos viviendo en Dios. Y en el texto que hemos leído, yo me voy a detener en dos indicadores únicamente. Hay dos indicadores. Pero en realidad, si usted lee toda la carta de Juan, se va a dar cuenta que Juan justamente se caracteriza por eso. Está marcando las marcas del cristiano. Cómo tiene que ser un verdadero cristiano que conoce a Dios. Y da muchas más. Pero yo voy a detenerme simplemente en esta mañana en dos indicadores en los cuales podemos mirarnos, contemplarnos, compararnos, evaluarnos, como para determinar si conocemos profundamente a Dios o no. El primer indicador se encuentra en el versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, la persona que conoce a Dios no vive temblando, no vive con miedo. El cristiano que vive constantemente con miedo, temiendo lo que Dios va a hacer en su vida, no conoce realmente a Dios, no conoce realmente a Dios. Aquel que dice, no me estará pasando esto porque yo en el pasado hice aquella cosa y entonces Dios me está castigando, reprendiendo. O aquella persona que dice, uy, estoy haciendo esto, vaya a ver lo que me va a mandar Dios ahora, lo que va a permitir que suceda en mi vida. O aquella persona, me cuido de no hacer nada malo, porque si hago algo malo, es decir, Dios va a venir, va a bajar con todo, me va a disciplinar. Entonces, por temor a que me pase, esa persona que vive con temores constantes a lo que Dios va a hacer en su vida, puede hacer, o entiende que todo lo que le sucede es porque hizo algo mal y vive con miedo. Esa persona que vive con miedo constante a lo que Dios va a hacer en su vida, realmente no conoce a Dios, no conoce el corazón de Dios. Por más que diga que lo conozca, realmente la persona que vive con temores constantes acerca de lo que Dios puede hacer, realmente no conoce profundamente a Dios. Juan lo dice claramente, Dios es amor. Y usted ya sabe eso, esa frase. Dios es amor, dice Juan una y otra vez. Dios es amor. Dios tiene muchos atributos. Podemos hablar toda la mañana de los atributos de Dios, extensísimo, que es omnipresente, que está en todas partes, omnipotente, que lo puede todo, omnisciente, que es justo, que es luz, que es vida, que es verdad. Y podríamos toda la mañana hablar de los atributos de Dios. Y libros de teología se han hecho de esto. Pero aquí habla de que Dios es amor. Y este es un atributo singular de Dios, el que Dios es amor. Es el atributo movilizador de Dios, el que guía sus acciones, su conducta, el que orienta los planes, es este atributo, el amor de Dios. Ese atributo es el que moviliza lo que Dios hace a lo largo de la historia. Uno repasa la historia de Israel en el Antiguo Testamento y justamente se va a dar cuenta que detrás del accionar de Dios con Israel está su amor, que ama a ese pueblo, una y otra vez lo ama y lo rescata. Lo dice allí en Jeremías, le dice Dios al pueblo, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia, más claro imposible, amor eterno, y por eso prolongo la misericordia. ¿Por qué lo sacó de la esclavitud en Egipto? Por amor, porque amaba a ese pueblo que estaba sufriendo. Y a pesar de sus rebeldías, quejas, idolatría, que querían volver a Egipto, y Dios ama a ese pueblo, lo quiere cuidar, y le da el agua, y le da el maná, y lo guía, la columna de fuego, la nube, lo lleva. ¿Y por qué lo instala en la tierra prometida? A pesar de que es un pueblo cabeza dura,
rebelde, y porque Dios ama a ese pueblo y lo instala en esa tierra. Y el pueblo se rebela una y otra vez, se vuelve idólatra y sufre, y Dios levanta un juez, lo leemos en los libros Jueces, un juez, un libertador. ¿Y por qué lo hace? Y porque Dios ama a ese pueblo. Lo ama una y otra vez. Y llega un momento de tanta testarudez del pueblo que finalmente viene Babilonia, destruye Jerusalén, lo lleva cautivos, pero Dios sigue amando a ese pueblo y le permite que un remanente vuelva a la tierra, reconstruya Jerusalén allí, y lo relatan los libros de Esdras y Nehemías. ¿Y por qué lo hace? Porque ama a ese pueblo. Todo el plan de Dios en la antigüedad con Israel era porque amaba a ese pueblo. Y lo mismo con la humanidad en general. Desde Adán y Eva en adelante hasta hoy en día, lo puede comprobar hasta en las noticias de la mañana, el ser humano es rebelde, hace el mal, se opone a Dios, constantemente, de Adán y Eva hasta ahora, en este instante. Siempre en contra de Dios, dándole la espalda a Dios, rebelde, haciendo el mal. Y sin embargo, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué siente Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, a pesar de la rebeldía, de la maldad, de la obstinación persistente de la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora, porque de tal manera amó. Dios ama a esa humanidad perdida. La quiere salvar, quiere darle vida eterna, quiere darle esperanza. Envió a su propio Hijo, lo sacrificó por amor. El motor es el amor de Dios, el que guía las acciones con la humanidad. Es ese amor que actuó detrás de la historia con Israel. Es ese amor que se manifestó a través de Cristo para salvarnos, ¿no? Y que guía todo el plan redentor, todo el accionar de Dios con la humanidad, lo guía su amor. Dios es amor. Y ese amor es imposible de medir. Alguien me pregunta, ¿cuánto mide el amor de Dios? ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Pues es una pregunta que se puede hacer. ¿Hasta dónde llega? ¿Hay alguna medida, algún alcance? Y no. Que podamos comprender, no. Por eso Pablo a los Efesios dice, bueno, me arrodillo, oro a Dios, para que puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Dice, oro por ustedes para que puedan comprender, ¿no?, acerca de este amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. Es decir, es un amor que no lo podemos medir, no podemos dimensionar el alcance y la profundidad del amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Por eso quien vive asediado por los temores, por los miedos, no me pasará esto porque hice esto y Dios entonces me castiga, no, si hago esto, vaya a ver lo que va a pasar, después qué me va a hacer Dios. Quien vive con esos miedos no ha comprendido cabalmente a Dios, no conoce el corazón de Dios profundamente, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Lo dice Pablo a los Efesios allí. Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué envió a su Hijo? Por amor. ¿Y por qué nos perdonó nuestros pecados? Por amor. Y no terminó allí. Y nos perdonó los pecados y por amor nos dio vida. Nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y todo esto lo hizo por amor. Y Juan también en su carta dice, miren cuánto nos amó el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. No solo por amor nos perdonó los pecados, nos dio vida, envió a su Hijo para todo esto, sino que nos adoptó como hijos, nos incorporó a su familia. Y sabemos lo que significa esto, cómo uno quiere a los hijos, Nos convirtió en sus hijos, en parte de su familia, en sus seres queridos. Y sabemos lo que los padres hacen por los hijos. Y todo esto lo hizo por amor. Todo esto fue movilizado por el amor. Dios nos dio todas estas cosas por amor. Si nos dio todo esto por amor y hace todo esto por amor y ha hecho todo esto a lo largo de la historia por amor, ¿cómo vamos a tener miedo de lo que pueda hacernos el día de mañana, hoy, ¿no? O pueda permitir que suceda en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a temer? ¿Cómo vamos a tener miedo? Tenemos que tener confianza justamente. Tenemos que estar en paz, no con miedo.
Son importantes los años que tengamos en la fe. Hay muchos aquí que tienen muchos años en la fe, que tenemos muchos años en la fe. El conocimiento que uno acumula, las capacidades para poder servir a Dios, los dones son importantes, las experiencias adquiridas, muchas experiencias adquiridas son importantes. Pero este es un indicador clave. Si tenemos miedos, temores constantes, este indicador está mostrando que no conocemos vivencialmente a Dios, profundamente a Dios, que no hay un conocimiento verdadero, serio, maduro de Dios. Usted le habrá pasado alguna vez, que, bueno, no sé si ha pasado, pero lo ha experimentado. De pronto está caminando los padres con sus hijos pequeños por un lugar inseguro. Le toca a usted o le habrá visto en un barrio aquí en Gran Buenos Aires, en medio de la madrugada, por X razón, uno vuelve con sus hijos de la mano, chiquitos, y pasa por algún lugar inseguro, o en alguna otra circunstancia, ¿no? En una montaña, sierra o lo que sea, va con sus hijos, y los chicos chiquititos van saltando, alegres, como que no entienden nada, van confiando, felices, hablando constantemente, y es un lugar inseguro, pero ellos van en su mundo, van confiados a decir, ¿por qué van confiados? Piensen, ¿por qué van confiados? Porque saben que los padres los aman, están confiados en el padre, en la madre que los ama y que lo están cuidando. Tienen confianza en ellos. Entonces ellos no están evaluando si es un barrio inseguro, una calle insegura, si es allí hay un peñasco, el mar, esto, río, aquello, lo otro. Ellos van saltando contentos porque saben que tienen un papá y una mamá que los ama y que los cuida. Están confiados, no están con miedo. No están con miedo. Saben que hay alguien que los ama y que los va a cuidar y que va a hacer el bien por ellos. El perfecto amor echa fuera el temor. Si conocemos el amor de Dios y vivimos en su amor, ¿no? Y lo estamos manifestando, no puede ser que tengamos constantes miedos. Si lo conocemos seriamente, tenemos que vivir confiados, en paz, sabiendo que todo lo que hace lo hace por amor, por nuestro bien. Y hay un segundo indicador, me detengo solo en ese, hay más incluso en el texto que hemos leído, pero el segundo indicador que voy a marcar hoy, que indica si uno conoce vivencialmente a Dios, profundamente a Dios. Y se encuentra en el versículo 3 del capítulo 5. Dice, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Otras versiones dice, sus mandamientos no son gravosos. Otras dicen, no son una carga. Es decir, el cristiano que conoce a Dios, que conoce el amor de Dios, no vive como una carga la voluntad de Dios, lo que Dios manda en su palabra. No lo considera una carga, algo pesado, algo dificilísimo de cumplir. El cristiano que conoce el corazón de Dios no ve la palabra de Dios como una carga, como algo pesado. Si nos resulta pesado, leemos la palabra de Dios y vemos los mandatos y decimos, qué complicado, qué difícil esto, qué dificultoso, y yo no lo puedo practicar, lo veo impracticable y ojalá pudiera cumplirlo, pero no puedo cumplirlo. Si lo estamos considerando como carga, como pesado, es un indicador de que allí no conocemos a Dios en profundidad, el corazón de Dios, que no estamos comprendiéndolo verdaderamente. Dios le dio en el Antiguo Testamento muchas leyes a Israel, muchísimas leyes. Usted sabe, los 10 mandamientos, pero aparte de los 10 mandamientos, infinidad de leyes y mandatos le dio Dios a Israel. Cuestiones sanitarias, prácticas, de salud, territoriales, de relaciones, de herencias, un conjunto de leyes innumerables le dio en el Antiguo Testamento. ¿Para qué le dio estas leyes? ¿Para agobiarlos, para atormentarlos? No, los dio por su bien. Y lo dice en Deuteronomio, cuando Moisés repite el discurso a Israel, le dice, cumple con sus estatutos Israel y sus mandamientos. Cumple, obedece todos estos mandatos, todos estos mandamientos, estas indicaciones de Dios. ¿Para qué?
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Estos mandatos tenés que cumplirlos porque Dios te los dio para tu bien, para que andes seguro, para que marches bien, para que no tengas problemas, no corras riesgos. Si vos cumplís, Israel, estos mandatos, vas a marchar bien. Han sido dados por Dios para tu bien, no para molestarte o ser cargosos o legalistas. Son para que camines bien como nación. David repite algo parecido a Salomón. Está al final de su vida, los últimos tiempos. Ya sabe, ha cumplido su reinado, 40 años, el sucesor va a ser Salomón, y llama a Salomón joven y allí le da sus consejos. Y el primer consejo que le dice es, cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. ¿Para qué tenés que cumplirlos? ¿Para qué? Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Es decir, cumplir estos mandatos es para tu bien que los cumplas. Es el camino seguro, vas a poder gobernar bien. Lo que encares políticamente con la nación en todos los aspectos va a prosperar, va a ser bien visto, va a ser fructífero para la nación. Si te ajustás a seguir los mandatos, va a ser de bendición para vos. Son para tu bien estos mandatos. No es una cuestión de ser cargosos, pesados, legalistas. Es para tu bien que Dios ha dado estos mandatos y vos tenés que cumplirlos. Dios nos da sus mandamientos, sus leyes, sus indicaciones, nos muestra su voluntad para que nos vaya bien a nosotros, para nuestra bendición. Y David, cuando le da este consejo a Salomón, él lo tiene bien claro esto, porque él, muchos lo saben perfectamente esto, él una vez pasó por encima de los mandatos de Dios y se alejó de los mandatos de Dios y le fue mal. Justamente David en un momento cometió una infidelidad, un adulterio, y después de eso vino la amargura, la culpa, la tristeza, la enfermedad, el ocultarlo, sucedió el engaño, una muerte, un homicidio, la muerte del bebé, las consecuencias que sufrió en su familia, en sus hijos, el mal ejemplo, los problemas en su gobierno. David lo experimentó, él se alejó de los mandatos de Dios y vino el mal sobre su vida, justamente, vino el mal sobre su vida. Se apartó de seguir lo que Dios marcaba y el bien se alejó de su vida. Él lo experimentó esto. Entonces le dice a Salomón, estos mandatos están para tu bien, Dios los puso para que te vaya bien, seguilos, no son una carga, los tenés que seguir con alegría, porque te llevan por el buen camino. Detrás de la voluntad de Dios que está en su palabra, de sus mandatos, hay un Padre amoroso, está nuestro Padre amoroso que busca nuestro bien, busca nuestro crecimiento, busca nuestra madurez, nuestra seguridad, evitar peligros, evitar caídas, evitar daños. Todo esto se esconde detrás de los mandatos de Dios. Por eso nos da sus mandatos, para que crezcamos maduramente, con seguridad, sin tropiezos, ¿no? Y podamos ser fructíferos. Por eso nos da sus leyes, sus indicaciones, su voluntad. Claramente lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios manda es agradable, es bueno. Nos lleva al crecimiento, a la madurez, a la perfección, a que seamos completos. A eso nos llevan los mandatos de Dios. El cristiano, nosotros cristianos, deberíamos saber esto, ya tenerlo presente. Deberíamos haberlo comprendido. Deberíamos comprenderlo en nuestra vida. Que sus mandatos están motivados en su amor por nosotros, que busca nuestro bien. Detrás de cada mandato está una indicación de un padre que dice, para que vayas bien te doy esto, te marco este camino. Es decir, uno ve a los padres y los hijos, vuelvo al ejemplo de los padres y los hijos. Cuando los chicos son chiquitos, se le dice, no toques esto porque te vas a quemar. Uno se lo dice, capaz que el chico apenas habla siquiera, muy chiquitito. No toques esto, te vas a quemar, o el famoso enchufe, no toques los enchufes, la electricidad, todo esto. Y el chico ahí hace toda la pataleta, el berrinche, llora, se queja, hace todo un drama, hace quedar mal a los padres y hay gente ahí delante de todos, hace todo ese drama. Y bueno, uno entiende, todavía no tiene la capacidad de entender, de comprender, de abstracción,
de razonar, de entender el peligro. Entonces uno entiende en ese momento que hace todo ese drama, ese llanto. Pero cuando el chico ya no es chico y llega a la adolescencia, 12, 13, 14 años, si le decimos que no toque algo porque se va a quemar, ya entendemos que el chico tiene que no ponerse a llorar. Ya tiene que entender de que le estamos dando esa orden para que no le pase nada malo. Y si llora, presumimos que hay un problema de comprensión allí, algo serio. Pero ya tiene que entender que la orden es por su bien. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si nosotros tropezamos en los mandatos, nos encaprichamos, ¿cómo puede ser esto, aquello, lo otro, yo no puedo? Hay algo madurativo que está fallando. No estamos comprendiendo que esos mandatos son para nuestro bien, para nuestra edificación. Nos hemos quedado en la etapa infantil de los chicos que lloran, que todavía no comprenden. Si entendemos el amor de Dios hacia nuestra vida y que quiere conducirnos por el buen camino, cuando nos acercamos a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios, no vemos una carga, algo pesado, algo molesto, algo cuestionable. Por el contrario, vemos algo positivo, una orientación segura, una indicación edificante, un camino seguro. Voy a hacer esto porque este es el camino seguro. Y al contrario, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por tener su palabra, por tener sus mandatos, por poder seguirlos, por tener su orientación, por habernos dejado toda la palabra de Dios que nos ilumina y nos guía. Aun cuando no la entendamos, estamos agradecidos de tener su orientación, su voluntad, que es por nuestro bien. Hace poco veía no entré en la noticia, porque es imposible entrar en todas las noticias que uno ve allí en los diarios, en internet, pero veía la noticia de un grupo de jóvenes, ya jóvenes adultos, que tienen un amigo que tiene atrofia muscular y de pronto para recorrer Europa lo llevan en una mochila atrás. Siendo de atrofia muscular, tiene un tamaño y un peso que es más llevable, ¿no? Como una mochila atrás. Y se lo va llevando uno, otro, y así lo van llevando recorriendo Europa. Y había una historia con respecto a esto, justamente, que se cuenta, de un hombre que se encontró con un chico ya adolescente, joven, que llevaba en su espalda cargando a otro chico menor, más chiquito. Iba a la escuela. Y entonces el hombre le pregunta, ¿todos los días haces esto? Y el jovencito, ya adolescente más crecido, dice, sí, todos los días lo llevo en mi espalda. Es demasiada carga para vos. Es una carga muy pesada. Estamos hablando de tiempo donde no había transporte escolar, ¿no? En la antigüedad, y había que caminar. Es una carga muy pesada para vos esto, llevar a chico en tu espalda. Y el chico le contestó, no es una carga, es mi hermano. No es una carga, es mi hermano, justamente. Hay una relación de amor. Estoy buscando el bien mutuo. No lo vivo como una carga. Estoy haciendo el bien a alguien que quiero y a alguien que me quiere. No es una carga, lo llevo por propia voluntad. Eso es lo que debiéramos entender justamente. ¿No? Que hay una relación de amor de Dios para con nosotros, que busca nuestro bien, que nos da sus mandatos por nuestro bien. No vivirlo como una carga, sino entender que lo sigo porque es la orientación de Dios para que nos vaya bien. Y si nos resultan pesados, difíciles, esos mandatos de Dios, su palabra, lo que dice, las relaciones, la conducta, hablar, pensar, si nos resultan difíciles, complicados, los cuestionamos, es todo un indicador de que no comprendemos ese amor de Dios. No estamos comprendiendo, conociendo bien a Dios. 2 indicadores ha dado Juan. Da muchos más, pero me detuve en estos 2 únicamente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que conoce a Dios, que conoce el corazón de Dios, no puede tener miedo a Dios y a lo que Dios pueda provocar en su vida. Y el segundo indicador es, este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. No vive, el que conoce a Dios no vive como una carga, seguir a Dios, cumplir con Dios, seguir su palabra, sino que entiende que sus mandatos son
para llevarnos por el camino seguro. ¿Cómo vivimos a diario? ¿Cómo es nuestra vida cotidiana, hermano? ¿Cómo es nuestra vida cotidiana? Vivimos con confianza, con paz, buscando con interés cada día en el devocional nuestro, la orientación de Dios, con avidez, con interés, a ver qué nos enseña Dios, o vivimos con miedo, a ver qué va a suceder, esto me está pasando porque Dios lo va a permitir, o vaya a ver lo que Dios va a mandar. Vivimos así con esos temores, o cuestionando esto que es imposible de cumplir y yo esto no, esto es un desafío muy difícil para mí, yo no voy. ¿Cómo es nuestra vida cotidiana? ¿Con confianza, paz y buscando la palabra de Dios? ¿O con pesadez y con temores? Recuerdo hace ya muchos años ya, cuando iba al secundario. Estamos hablando hace tiempo largo, ¿no? Cuando iba al secundario. Y la primera semana de clase, marzo, por aquel entonces empezaba en marzo definitivamente, no a fines de febrero, o pobres los chicos empiezan a fines de febrero en algunos casos, uno se encontraba con los profesores allí en el secundario y la primera semana daban todas las instrucciones de qué teníamos que hacer en cada materia y una de las instrucciones famosas era la carpeta. Tienen que hacer la carpeta, cómo hacer la carpeta, y uno, lengua, matemática, inglés, historia, geografía, física, química, todas las materias, imaginen ustedes, contabilidad, todas esas materias. Y venían y explicaban, bueno, parte teórica, hagan una carátula, que mis carátulas siempre eran bastante feas, por cierto, mi letra siempre fue fea, pero bueno, la carátula de parte teórica, parte práctica. Usted la habrá pasado también, en general. Es decir, la parte teórica y la parte práctica de la materia. La mayor parte de las materias se dividía así. En el pasado. Hoy en día ya imagino que esto está medio perimido. Hoy se entiende que los saberes están unidos, el teórico y el práctico. Pero en ese tiempo se dividía así las cosas. Y nosotros llamamos la carpetita teórico, práctico. Teórico y práctico. Y muchos de ustedes también, por más que están ocultando la edad en este momento, también les pasaba lo mismo. Y a veces esta concepción de la vida, de teórico y práctico, la seguimos manteniendo. Y hasta la mantenemos en la fe. En el camino de la vida cristiana también mantenemos este asunto de lo teórico y lo práctico. Y somos grandes conocedores teóricos de Dios. Grandes conocedores teóricos de Dios. Todos los atributos que yo mencioné antes los pueden mencionar ustedes y muchos más, de todas las características de Dios. Pueden hablar de toda la historia de Dios, del accionar de Dios en la antigüedad, la creación, el diluvio, Israel, el éxodo, Jesucristo, el plan de salvación, la venida, todos los milagros que hizo. Conocedores teóricos de Dios, mencionamos todos los atributos de Dios, mencionamos toda la historia de Dios, conocedores teóricos. Pero el asunto es si somos conocedores prácticos en la vida de Dios, vivencialmente, en la vida cotidiana. Esa es la cuestión, conocedores prácticos de Dios. Y el tema es que a Dios no se lo puede dividir en teoría y práctica. A Dios no se lo puede dividir en teoría y práctica. No existe eso. Dios es uno solo. Como es, hace y actúa. No lo podemos dividir. Decir que Dios es tal y tal cosa, pero no vivirlo así, significa que en realidad no lo conocemos. Quien hace eso en realidad, es decir, dice todo lo que es Dios, pero no lo vive así, en realidad no está conociendo a Dios, no lo conoce debidamente. Decir que es amor y que busca nuestro bien, pero si mañana lunes tenemos miedo por lo que vaya a suceder y pasar, y chocamos con la palabra porque sabemos que nos cuesta y es complicado, que digamos que es amor y que busca nuestro bien, pero vivimos con miedo y no cumpliendo la palabra de Dios, demuestra en el fondo que no conocemos al Dios vivo, real, experimentalmente, vivencialmente, que no lo estamos conociendo de verdad, en profundidad. El corazón de Dios, el Dios es amor. Tiene que estar unido la teoría y la práctica. Si no están unidos, realmente no conocemos a Dios, no conocemos a Dios. Quien conoce a Dios y vive el amor de Dios,
entiende el amor que Dios le tiene, vive en el amor de Dios y manifiesta el amor de Dios en su vida, sabe que todo lo que hace Dios en su vida y todo lo que va a hacer, lo hace por su bien, lo hace por su bien, para su crecimiento, edificación, bendición. El que conoce el corazón de Dios, el amor de Dios, sabe que Dios va a hacer todo para bien en su vida. Y entonces no vive con temor, con pánico, con terror, con inseguridad. Vive con confianza, vive en paz. El que conoce el corazón de Dios, que Dios es amor, sabe que sus mandatos son para bien, para seguridad, para vida. No está chocando contra eso. Entiende que el Dios de amor, el Padre amoroso, le está indicando esto para que no se queme, para que no tenga problemas, para que vaya por el camino seguro. No siente una carga en los mandatos de Dios, sino que los busca para seguir esos mandatos de Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto vivimos a Dios realmente? ¿Cuánto vivimos a Dios? Hermanos, que esta sea nuestra experiencia de llegar, es difícil, y un desafío, conocer a ese Dios de amor, vivir ese Dios de amor en profundidad, comprenderlo, que esa sea nuestra experiencia, para poder buscar con alegría en la palabra de Dios y para poder vivir cada día en paz, confiadamente y no con temores.